en respecto, ¿verdad?, al tema que es parte de nuestro plan de oración y lleva por título En el altar de Dios. En Levítico 6:13 se nos comparte, se nos revela que el fuego en el altar arderá continuamente y no se apagará. Así que, pues bueno, el día de hoy solo quiero volver a mencionar algunos puntos que durante la semana y un poquito de tiempo antes tomé algunas notas que me parecieron interesantes respecto, ¿verdad?, del tema del altar. Mucho que hablar, mucho que decir en las próximas semanas. En adelante, Dios mediante, queridos hermanos, vamos a disfrutar, ¿verdad?, de los diferentes temas que van a compartir, ¿verdad?, en relación con el altar de Dios, el fuego en el altar. Vemos en la Biblia hombres de altares, vemos, ¿verdad?, gente de oración, de intercesión, de adoración, como quien está en el altar, ¿verdad?, el sacrificio. Y hablamos también, ¿verdad?, que el altar es un lugar donde la familia se puede reunir para tener comunión con Dios. Entonces, pues la invitación para todos quienes nos van acompañando es que levanten un altar, edifiquen un altar, que no se haga por hacerlo, que se haga con un propósito, con una finalidad y de acuerdo a las escrituras. Un altar, ¿verdad?, exclusivamente y únicamente para Dios. Un altar y no una torre, un lugar para rendirse a Él, un lugar de abnegación, de humildad, de obediencia delante de Dios. Decía el profeta Samuel, ¿verdad?, que agrada a Dios más la obediencia que los muchos sacrificios. Necesitamos tener balance en la vida y más respecto de la vida espiritual para no pasar por alto estas cosas, sino para que verdaderamente nosotros, ¿verdad?, hablando de una forma muy práctica y traduciendo un poquito lo que entiendo, que puede representar un altar, nuestra devoción a Dios. Nuestra vida devocional, constante, continua, permanente, que vaya creciendo, que se vaya adentrando, ¿verdad? Y que vaya recibiendo del Espíritu Santo el calor, la revelación, la dirección, etcétera, etcétera. Entonces, pues para poder levantar un altar, para poder edificar un altar, la piedra fundamental, la base, la roca es Cristo. Si el Señor Jesucristo no está, ¿verdad?, Él no es el medio de conexión, pues realmente lo que hagamos será vanidad, ¿verdad? Pero en la Biblia se nos enseña que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Él es la piedra angular que los edificadores desecharon y sobre la cual ahora se ha edificado, ¿verdad?, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros aquí tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Así que nada puede ser sin Él. Todo es para Él y por medio de Él. Así, de esta manera, hermanos amados, quisiera yo solamente recordar que la preciosa carta a los hebreos es un tesoro, es un baluarte maravilloso que demuestra en sus capítulos el conocimiento del escritor, la luz que tiene, que con qué claridad puede ver las sombras y figuras en relación al sacrificio expiatorio de Cristo al perdonar nuestros pecados, ya que a través de su sangre preciosa tenemos el perdón, ¿verdad?, delante de Dios, no por un año, no por un periodo de tiempo, sino un perdón para siempre en Cristo Jesús. Entonces la carta a los hebreos nos ubica en el tabernáculo donde está, ¿verdad?, a la entrada del altar de bronce que nos habla acerca, ¿verdad?, del sacrificio que se ofrece de inicio por el perdón, por la culpa, por la expiación. Y algunos podían ofrecer ofrendas de paz. Antes de poder ir más adentro, uno necesita pasar por el altar de bronce y, ¿verdad?, recibir el perdón por medio de un sustituto. Para nosotros el sustituto fue Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez que nosotros tenemos, ¿verdad?, acceso ahora al Padre, podemos encontrar en el lugar santo el altar del incienso. El altar del incienso es una figura muy hermosa que habla de la adoración.
habla de la oración, habla de la intercesión. Cómo es que aquellos sacerdotes, ¿verdad?, podían estar en pie y podían ofrecer el incienso, una hierba aromática que inundaba todo ese lugar, ¿verdad?, toda esa cabina que estaba cerrada con ese aroma tan exquisito y tan delicioso. Imagínense por un momento estar en el altar del incienso y los panes de la propiciación y con la luz de la menorá o del candelabro. Era un lugar impresionante que habla de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, ¿verdad? Y finalmente cuando el sumo sacerdote accesaba en el día del Yom Kippur o el día de la expiación, el día del perdón, ¿verdad? Una vez al año a ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y vertía la sangre, ¿verdad? Pues él podía hablar, dice la escritura, que hablaba cara a cara con Dios. Qué maravilloso. Cruzaba los velos, ¿verdad? Y parece que entraba a otra dimensión, una dimensión espiritual, y podía hablar con Dios como cuando hablas con un amigo. Había intimidad y pues podemos al día de hoy todavía hablando de la carta a los hebreos, hablando del tabernáculo, hablando del lugar del propiciatorio y hablando del sumo sacerdote y hablando del día de expiación. Este domingo por la tarde, en este año, de acuerdo al calendario bíblico hebreo judío, es el día del perdón, es el día del Yom Kippur, es el día de la expiación. Imagínate qué grandiosa oportunidad puedes tener si hoy doblas, ¿verdad? Doblegas tu orgullo y le pides perdón al Señor. Y te entregas a Él y te acercas por medio de Cristo y recibes tu perdón, tu salvación, tu sanidad, tu liberación y también tu victoria, tu prosperidad. Sería maravilloso. El resto de tu vida jamás sería igual después de esta gran experiencia con el Señor. Yo te invito a todos mis amigos que están, ¿verdad?, en esta audiencia en este momento, para que tomen en consideración la oportunidad que tenemos de Dios, porque hoy es el día de salvación y cada día Dios, ¿verdad?, nos da nuevas misericordias, pero al escuchar esto y al pensar en toda la profundidad que lo que ha significado para Dios, para nuestro Cristo, el venir y ofrecer su vida al morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, significa que debemos de tomar una decisión, que no podemos tomarlo a la ligera o ser indiferentes. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros, que murió por nosotros y por su sangre preciosa nos ha reconciliado con el Padre, para que, como dice en la carta a los Hebreos 13:15, podamos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Padre. ¿Cómo pudimos llegar hasta este capítulo, verdad? El último capítulo de la carta a los Hebreos, con esta exhortación. Como ministros de un nuevo pacto, ofrezcamos sacrificios en el altar de Dios. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, sacrificio espiritual, pero también algo muy práctico que nos dice el verso: hagamos el bien y la ayuda mutua, porque esto le agrada a Dios. Así que, mis queridos hermanos, vamos a solamente agradecer a Dios por darnos tantas y tantas y tantas bendiciones. Querido Padre, te agradezco, Señor Dios, por tu palabra. Tu palabra es más grande que todo, Señor. Tu palabra, Señor Dios, nos lleva, nos guía, nos alumbra el camino, nos muestra, Señor Dios, lo que debemos hacer. Y nosotros, Señor Dios, entendemos que te agrada, Padre, la dulce comunión y te gusta, Señor, que nos acerquemos por fe a través de Cristo para adorarte, para bendecirte, porque los que te adoran en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca el Padre. Tales adoradores buscas que te adoren, Señor maravilloso. Así que te pido, Padre, que quienes puedan escuchar esta pequeña reflexión, Señor, puedan tomar una buena decisión si no lo han hecho.
y decidan empezar ya, empezar a edificar un altar en sus vidas, un altar en sus corazones, un altar en sus familias y estar, Señor, presente, un altar congregacional, adorando, orando, intercediendo, acercándose, Señor Dios, teniendo intimidad y comunión contigo, Padre, que sucedan cosas maravillosas y extraordinarias, Padre, a todos aquellos que hoy tomen esa decisión y crean a tu palabra y se acerquen a ti para que tú te acerques a ellos. En Cristo Jesús yo te doy gracias, Padre,